¿Qué tal amigos de los diferentes grupos o canales donde se puede estar escuchando este tutorial? Mi nombre es Jodifer González y en esta ocasión me gustaría explicarles cómo grabar imágenes de disco en formato ISO utilizando una herramienta bastante potente llamada Yumi XFAT. ¿Ok? En Windows nosotros contamos con muchas herramientas diseñadas para este propósito, para la grabación de imágenes de disco. Contamos con una herramienta llamada Rufus, contamos asimismo también con una herramienta llamada Etcher Electron o Balena Etcher. Asimismo también contamos con otros programas como por ejemplo el Unit Booting, que no se los recomiendo en Windows porque es inaccesible, entre otros. Contamos con muchos otros programas con los que podremos grabar imágenes de disco en Windows. El más popular es Rufus, dado que este no solo es capaz de grabar imágenes de disco, sino que también muestra una interfaz más limpia y en español. La herramienta Rufus. Pero la herramienta Yumi fue la que quise elegir para este tutorial, y la razón es porque, a diferencia de las otras herramientas que mencioné anteriormente, esta puede grabar más de una imagen en una sola unidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros necesitamos arrancar más de un sistema de instalación o más de un instalador desde una misma unidad, entonces la herramienta que nos permite hacer esto es Yumi. Yumi es una herramienta que es propiedad de Pendrive Linux, una comunidad, por supuesto, en inglés, que además de esta herramienta también ha desarrollado una herramienta llamada Universal USB Installer. Sin embargo, incluso esta herramienta no tiene el mismo potencial que tiene Yumi. ¿Ok? En el caso de Yumi, nosotros contamos con tres variantes de Yumi. Yo las tengo aquí. Está la variante Yumi Wi-Fi, que permite grabar imágenes solamente con ese formato, el formato Wi-Fi. Tenemos Yumi Legacy, que es la versión más antigua de Yumi. Y asimismo tenemos una más moderna llamada Yumi XFAT, que es la que les voy a explicar en este tutorial. La diferencia de Yumi XFAT con respecto a las otras versiones de Yumi o a las otras variantes de Yumi es que la forma de grabar imágenes es completamente diferente a la de todas las demás herramientas. Es decir, lo que hace sencillamente el Yumi XFAT es copiar la imagen sin montarla ni nada, simplemente la copia sin quemarla al pendrive. Es decir, es como cuando nosotros copiamos cualquier archivo o cualquier imagen de forma manual con nuestro gestor de archivo y lo pegamos allí. Pero esta herramienta obviamente lo hace de una manera más cuidadosa, para entonces asegurarse de que la imagen sea arrancable. ¿Sí? Yumi automáticamente formatea la unidad de tal forma que pueda estar preparada para poder grabar las imágenes de la forma en la que Yumi lo hace. Es decir, no es necesario grabar las imágenes, es decir, tenerlas grabadas como lo solemos hacer de manera convencional, sino que simplemente la herramienta lo que hace es copiar la imagen como si la estuviéramos copiando desde nuestro gestor de archivos o desde cualquier otra herramienta, y listo. Y de esta forma hace que la unidad sea arrancable. Ahora bien, les voy a explicar cómo nosotros podremos grabar una imagen de disco de cualquier sistema operativo. En este caso yo voy a probar con una imagen de Windows 10 descargada desde la herramienta de creación de medios. Estas imágenes, por cierto, son las más difíciles de grabar, ¿sí? Dado que estas son imágenes de Windows que
no tienen nada que ver en absoluto con las imágenes que uno descarga como tal de la página. Es decir, cuando uno descarga una imagen, ya sea desde Rufus o desde la página web de Microsoft de Windows 10, estas imágenes son completamente diferentes a las imágenes que descarga la herramienta de creación de medios, puesto que el formato de instalación, mejor dicho, el formato de estas imágenes, de la imagen de instalación de Windows como tal, es WIM, pero el formato de las imágenes que descarga la herramienta de creación de medios es el formato ESD. Y este formato es un formato más complicado. ¿Ok? Yumi exFAT es la única herramienta que es capaz de grabar esas imágenes sin ningún inconveniente. Es decir, las graba y al uno arrancarlas son completamente funcionales. Así que vamos a comenzar. Antes de ejecutar la herramienta, nosotros debemos conectar nuestra unidad USB. Si aún no tienen la herramienta Yumi exFAT descargada, les voy a dejar más abajo el enlace de descarga de esta imagen. Ok, voy a conectar mi unidad. Perfecto. Nueva notificación de reproducción automática. Yumi selección. Por cierto, con esta herramienta nosotros podremos incluso, ya que ninguna otra herramienta nos los permite de forma soportada, nos permite grabar imágenes de la nueva versión de Windows, es decir, de Windows 11. Y verán que no es broma. Aunque ahorita mismo me encuentro enfocado en Fecha de Yumi XFAT 1.0.0.7.exe 12 de 173. Descripción del archivo. Yumi Load USB Multiboot Installer Organización. Pendrivelinux.com. Versión del archivo 1.0.0.7. Fecha de creación 03/08/2022 357p.m. Tamaño 17,2 MB. No hace falta mencionar que al igual que herramientas como por ejemplo las otras versiones de Yumi, el Universal USB Installer, el Rufus, estas herramientas no requieren de instalación, es decir, es un archivo .exe que uno descarga, ejecuta y de esa forma entonces uno podrá grabar las imágenes sin instalar nada en nuestro sistema. Simplemente ejecutamos el archivo y seguimos los pasos para grabar nuestra imagen. Pero antes de ejecutar la herramienta debemos tener nuestra unidad conectada. En mi caso yo tengo una unidad USB de 8 GB. Ojo, por cierto, no es necesario que la imagen, esto es un mito que debo desmentir, no es necesario que la imagen que nosotros vayamos a usar para instalar Windows sea de 16 o de 32 GB. No. Con una imagen con una unidad USB de 8 GB es suficiente, dado que la imagen de Windows pesa menos de 3 GB y en el caso de la imagen de Windows 11 pesa menos de 6, ¿sí? Así que debemos tumbar ese mito porque no es así. Porque si fuera así, entonces la imagen pesara, no sé, unos 6 GB o más. A menos que nosotros vayamos a grabar la imagen directamente con la herramienta de creación de medios, allí sí vamos a necesitar una unidad que sea un poco más, de más capacidad. Más recomendable en ese caso sí que sea de 16 GB o más. Ahora vamos a ejecutar nuestra herramienta. Nos va a pedir permisos de administrador. Ok. Esperar. Esta herramienta demora un poco. Escritorio seguro. Ok. Le vamos a dar que sí. Por cierto, esta herramienta pesa más de 17 GB. Descargas no disponible. Descarga. Descarga. Unpacking data. 6% diálogo. Unpacking data. Unpacking data. 7. No, nos va a mostrar este cuadro de diálogo. 1.0.0.7 Setup diálogo. Página de propiedades de software within this program files under the following licenses. Important.
Absolutely no warranty is required. Les voy a dar un dato muy importante. Si bien este programa es bastante potente, les cuento que este programa está en inglés y no tiene traducción al español. Sin embargo, les voy a explicar qué hace cada funcionalidad del programa, para que entonces lo tengamos en cuenta. Lo primero que hace después de yo darle permisos de administrador es empaquetar algunos datos, y esto demora un poquito dado que esta versión de Yumi es un poquito más pesada que las versiones anteriores o las variantes anteriores. Y bueno, y una vez termina ese procedimiento nos va a mostrar este cuadro de diálogo que escucharon, que nos muestra el acuerdo de licencia del software de Pendrive Linux. Asimismo también un botón para aceptarlo. ¿Ok? Ahora mismo estoy posicionado sobre ese botón, le voy a dar intro. Create no disponible. Y listo. Ok. Nuestro primer paso será seleccionar la imagen a utilizar. Botón mostrar Yumi XFAT. Si al presionar Tab, después de presionar el botón y agregue, no les escuchan lo único que van a es que escuchan es el sonido de un pitido, y entonces simplemente salen de la ventana de la aplicación, no cerrando la aplicación, sino por ejemplo presionando Windows más D o volviendo al escritorio con Windows más D o Windows más M, y luego vuelven a la ventana de la aplicación. Ok, vamos a seleccionar aquí nuestra unidad. Mi unidad es una unidad USB, de 8 GB en realidad, pero el sistema lo muestra como de 7,7 GB. Expandido. Vamos a buscar la unidad. Yumi XFAT 1.0.0.7 setup diálogo de Disk 1 as not been prepared for this no botón alt más N. Si les muestra esto, simplemente le damos por el momento que no. Yumi XFAT 1 show by casilla. Debemos comprobar que la unidad que hayamos seleccionado sea la correcta. Step 1. You selected de Disk 1 as your USB de dice cuadro combinado de Disk 1 contraído. La unidad tiene la letra E, o sea, el sistema la identifica con la letra E, dado que la letra D es otra de las particiones de mi disco duro, donde tengo instalado GNU Linux. Yumi XFAT 1.0. Le damos nuevamente que no, No botón. Yumi XFAT. para comprobarlo. Show step 1. You selected de Disk 2 as your USB de dice cuadro combinado de Disk 2 Yumi 7 GB XFAT contraído. Perfecto. Show by casilla de verificación sin marcar. Mostrar todo. Si marcamos esta casilla nos va a mostrar todas las unidades disponibles. No es necesario que la marquemos dado que ya seleccionamos la unidad que necesitamos, que es la de 7 GB. Aquí Prepare disk libre. Casilla de verificación sin marcar. hay una casilla que nos pregunta prepare disk drive, es decir, preparar el dispositivo. Al nosotros marcar esta casilla, debemos esperar un momento a que se ejecute otra utilidad interna de Yumi. Veremos lo que nos permite hacer cuando marquemos esta casilla. Espacio. No nos dirá marcada porque al marcarla inmediatamente nos va a cargar esta utilidad, así que vamos a esperar unos momentos. Por cierto, esta es una utilidad que viene integrada en Yumi y nos permite formatear la unidad y además prepararla para que el método de copiar y pegar imagen ISO funcione de manera correcta a la hora de arrancar desde la unidad USB. Vamos a ver.
A veces lo que no comprendo es por qué lleva demasiado tiempo. Ya va. Tratando de resolver esto acá. Y mientras se inicia la herramienta voy a pausar el tutorial. Bien, ya se inició la herramienta. Ahora hay una cosa que me gustaría, una recomendación que me gustaría darles. Si ustedes al marcar esa casilla que les había dicho, no les verbaliza más nada después de un rato, lo recomendable es, si utilizan el lector de pantalla NVDA, les recomiendo que reinicien el lector. ¿Ok? La herramienta que nos ejecuta se llama Yumi X86 USB. Miren. Yumi 2 USB X80. Yumi 2. Yumi 2 USB X86. Felices agrupación. Esta herramienta nos permite Fast Flash Lives en la Visite Update botón. Cuadro combinado E 8 GB. Nos permite Install botón. instalar la herramienta Yumi en nuestra unidad USB. Debemos instalar esta utilidad en nuestra unidad USB para que de este modo, entonces, como les había dicho, pueda funcionar correctamente la copia y pega de imágenes. Y digo, pueda funcionar correctamente, que pueda arrancar sin problemas al iniciarse desde el BIOS o UEFI. Felices agrupación. Status ready botón. Aquí hay un botón que dice Status Ready. Probablemente sea para comprobar el estado de la unidad. Fast Flash Live Visite botón. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es instalar la utilidad en nuestra unidad USB. Cuadro. Ya la tenemos seleccionada, que es la de 8 GB. Install botón. Así que una vez hecho esto, seleccionamos el botón Install. Warning diálogo York de dice Windows Format and Data Windows Lost. Continue. No botón Alt más L. Nos está avisando que la unidad USB se va a formatear y por tanto todos los datos que se encuentren dentro de la imagen se van a eliminar. Como en esta unidad no tengo nada así importante, entonces simplemente Sí botón Alt más. le doy que sí. Warning diálogo dice Windows Format and Data Windows Lost. Continue. Sigo. Bien, le damos que sí. Yumi 2 USB X86 diálogo 1.0.72 MB Fast Flash Drive Visit Yumi Page 18%. Ahí se está instalando la utilidad en nuestra unidad USB. Vamos a esperar un poco. 28%. Esto lleva un poco 38%. de tiempo. 40. Último. Aplicación barra de Yumi 2 USB X8 cuadro combinado E 8 GB. Info diálogo congratulations. Yumi has been successfully installed te dice acepta. Listo. La herramienta Yumi 2 USB, por cierto, nos permite instalar el Yumi en nuestra unidad USB. Yumi XG. Esta es una utilidad que se instala, pero no en el sistema, sino en la unidad USB donde se va a grabar dichas imágenes. Yumi X. O me parece a tu botón. Podremos también, si tenemos una versión obsoleta de esta utilidad, arriba al lado izquierdo del cuadro combinado que muestra la lista de unidades, nos va a mostrar O me parece preparatis libre. Casilla de verificación sin marcar. Descarga Yumi XGAT 1.0. Descarga Yumi. nos va a mostrar entonces el botón Update. De todas formas, cuando nosotros ya completamos la instalación, esa utilidad llamada Yumi 2 USB X86 se cierra. Ya tenemos todo listo para la selección de la imagen que vamos a grabar. Step mode. En este caso, la imagen que voy a grabar es una imagen de Windows 10, ¿ok? Por lo cual voy a buscar Windows 10. VMode, Wi-Fi Sax, VMode, Windows 11 Installer ISO. No. Windows 10 Installer ISO. Windows 10 Installer ISO es la que voy a instalar en la unidad.
Show ISOs, casilla de verificación sin marca. ¿Mostrar todas las ISO? No. Download link, casilla de verificación sin marca. Enlace de descarga, tampoco. Visite Windows Home Page botón. Esa casilla que dice Download Link nos permite dirigirnos hacia la página de Microsoft para descargar nuestra imagen. Pero como ya yo la tengo descargada, entonces esa casilla la dejo desmarcada. Step 3. Visite Windows Home Page botón. Este botón nos llevará a la página oficial de Windows, donde podremos descargarlo. Pero bueno, nada de eso lo necesitamos ahorita, porque ya yo tengo la imagen descargada. Si ustedes no la tienen descargada, entonces les sugiero que descarguen la imagen ya sea de la página oficial de Microsoft o desde la herramienta de creación de medios, o si cuentan con la herramienta Rufus en su última versión, desde la herramienta Rufus. ¿Sí? Una vez hecho todo esto, asumiendo que ya tenemos la imagen descargada, la seleccionamos en el siguiente paso. Step 3 pending. Browse to log asterisco.iso edición seleccionado browse to and select asterisco.i. Si dice pending, significa que es un paso que tenemos pendiente. Este es el último paso antes de grabar nuestra imagen en SEO. Aquí nos muestra un cuadro de edición donde nos muestra, si no hemos seleccionado nada, nos muestra asterisco.iso. B2 en blanco 31. Ok. Vamos a buscar el botón que dice Browse Browse botón. o Browse para buscar nuestra imagen. Espacio. Pulsado. Ok, esperamos un poco. Abrir diálogo nombre. Buscamos la imagen donde la tengamos descargada. Vista de Audacity sin selección. Ok, en mi caso yo la tengo en la carpeta documentos. Windows 10.iso tipo Arch. Y listo. UBXFAT 1.0.0.7 Setup diálogo. Browse botón. Ok. A diferencia de las otras versiones de Yumi, esta versión de Yumi no utiliza 7zip para extraer la imagen, sino que utiliza, como les dije, el explorador de Windows, es decir, la utilidad del explorador de Windows para copiar la imagen directamente desde el disco duro al pendrive o a la unidad USB, como si nosotros la estuviéramos copiando directamente en nuestro gestor de archivos o explorador de Windows. Home Page botón. Este botón nos dirige a la página principal de Yumi o a la página de Pendrive Linux. FAQ botón. Nos dirige a la página de preguntas más frecuentes. Recommended Flash Drives botón. Esto también nos dirige a una página web, ahorita no recuerdo cuál, pero ahorita el botón que nos interesa es el botón Create. Create botón. Al presionar este botón comenzará entonces a crearse la unidad USB, pero también nos preguntará lo siguiente. Next mayor que. No, Progreso, más detalles marcado, menos detalles. No nos pregunta nada. Al presionar el botón se comienza a crear nuestra unidad USB. Primero se preparan algunas cosas en la unidad y luego comienza a copiarse como tal la imagen. Como lo estamos copiando con una utilidad del explorador de Windows, ¿verdad?, no nos va a verbalizar la barra de progreso, sino que lo va a hacer de forma silenciosa, por lo que tendremos que esperar un poco. Sin embargo, podremos comprobar el porcentaje presionando la misma combinación de teclas que nosotros usamos para comprobar el título de la ventana. ¿Ven? 5% completado. Ahorita va por el 5%. ¿Ok? 5% completado. 5%. Hay que esperar un poco. Menos detalle. Podremos mostrar más detalles, podremos mostrar menos detalles. Copiando. Menos detalle. Copiando un elemento de documentos a Windows Installer. 6% completado. Agrupación. Pausar la operación casilla. Podemos pausar la operación. Cancelar y O podemos cancelarla. Ni se nos ocurra. Y bueno, como este es un proceso que lleva un tiempo, entonces voy a pausar la grabación
hasta que el proceso esté por finalizar. Bien, les cuento que ya está por completarse la instalación. Mientras se completa, que no falta mucho, va por el 95%, me gustaría recordarles que eviten tocar la unidad USB mientras este proceso se realiza, dado que si la unidad USB se llega a mover, entonces va a suceder que el proceso de instalación va a dar error y el archivo que va a quedar en la unidad obviamente va a quedar corrupto, ¿ok? Este es un proceso que debemos hacer con mucho cuidado a la hora de grabar nuestras imágenes ISO. Es decir, si ustedes ponen a grabar la imagen ISO, les recomiendo que hagan alguna otra cosa fuera del ordenador. Por ejemplo, no sé, salgan a ver la tele, si están en su casa, si están en la oficina. UBXFAT 1.0.0.7 Setup diálogo UBXFAT 1.0.0.7 UBXFAT 1.0.0.7 Process complete UBXFAT Activate Windows 10 TOE Next mayor que botón Alt más. Bien, si nos muestra esto significa que ya el proceso se ha completado. Como les digo, durante el proceso de instalación de copia de la imagen o de grabación, les recomiendo que no hagan nada relacionado con el ordenador, sino que realicen alguna actividad que deseen hacer diferente a la del ordenador. Incluso podrían quizás utilizar su celular si lo tienen para lo que quieran. En resumen, les recomiendo hacer algo, ¿verdad?, que les haga el tiempo más corto, para que entonces así no tengan que esperar, aunque el tiempo que tengan que esperar dependerá del tamaño de la unidad y del tamaño de la imagen ISO, así también del tamaño de todos los archivos que tengan que copiarse de la imagen ISO. Pero en este caso depende más del tamaño de la unidad en sí y del tamaño de la imagen ISO. Una cosa muy importante que voy a explicar antes de culminar, me gustaría decirles que cuando ustedes arranquen esta unidad, ¿verdad?, les recuerdo que no van a tener un lector de pantalla que les informe sobre lo que aparece en pantalla, dado que deberán hacerlo directamente desde el BIOS. Por tanto, les recomiendo que soliciten ayuda a una persona que pueda ver, para que entonces los pueda avisar lo que muestra en pantalla. Cuando ustedes arranquen desde la unidad USB, les va a mostrar en pantalla, lo primero que les va a mostrar es el nombre de la imagen ISO. Deben pulsar sobre el nombre de la imagen ISO para que entonces puedan continuar. Una vez lo hagan, entonces les va a mostrar algunas propiedades de la imagen, como por ejemplo el tamaño. Pulsen sobre el tamaño de la imagen ISO para que entonces automáticamente comience a iniciarse el programa de instalación. Les recuerdo que si la imagen que están grabando es una imagen de Debian o de algún derivado como Debian Edu, entonces lo que les va a mostrar es un menú que les permitirá seleccionar las diversas opciones de instalación. Si arrancan desde una versión Debian Live o alguna distribución de Ubuntu, entonces les va a iniciar automáticamente el sistema operativo, el sistema de instalación. ¿Ok? Es decir, todo esto va a depender de las imágenes que tengan. Sin embargo, pueden, por ejemplo, si graban más de una imagen, lo pueden hacer. De hecho, una vez yo presione el botón siguiente o el botón Next, Alchemist Next UBXFAT 1.0.0.7 Setup diálogo World Your Like to add more ISO Distros no one Si botón Alt más S. nos va a preguntar que si nosotros queremos grabar otra imagen ISO en la misma unidad. Es decir, nos pregunta si queremos grabar otra imagen ISO en la unidad E, que es, en este caso, mi unidad USB. Como no tengo otra imagen más que grabar, y de paso esta unidad no tiene suficiente espacio para grabar otra imagen más, sino solamente esa, entonces voy a tocar el botón No.
No botón Alt más N. Listo. UBXFAT 1.0.0.7 Setup diálogo UBXFAT 1.0.0.7 Thanks for using UBXFAT Your Selections ABB at the on your USB drive. Feel free to run this or and to add more registros. UB will keep track of selections you have already added. Finish botón Alt más F. Y listo. Descargas. Ya hemos culminado el proceso de la grabación de la imagen ISO en nuestra unidad. Ahora Botón de podemos comprobar cómo queda la grabación de nuestra imagen. área. Botón mostrar iconos. Ejecuta. Para de ese modo saber cómo esta herramienta graba las imágenes. La unidad USB está es la unidad E. 2 puntos. ¿Ok? En mi caso. UBE. Vista elementos lista. System volumen información sin selección. Miren, se sorprenderán al saber cómo queda. Lo único que va a aparecer en esta carpeta, es decir, aquí no aparece ni siquiera una carpeta boot o una carpeta EFI o un archivo que tenga extensión .cfg. No, lo que va a aparecer aquí sencillamente es Yumi voz de voz tipo. una carpeta llamada Yumi y una carpeta llamada System Information, que esta carpeta se crea en todos los volúmenes, en todas las unidades. Por cierto, esta carpeta la crea Windows automáticamente. System volumen. Y si WP entramos en ella, settings.mat sin selección. Seleccionado. vamos a encontrar un archivo que no tiene nada que ver en absoluto System. con lo que nos compete, es decir, con la grabación de la imagen. Toda esa información la vamos a encontrar es en la carpeta Yumi, que es Vista la segunda y última carpeta. Y dentro de ella lo único que vamos a Vista encontrar elementos es lista. Windows Installer sin seleccionar uno de voz. una carpeta llamada Windows Installer y un archivo Installer.t. llamado installer.txt. En ese archivo nosotros vamos a ver lo mismo que nos va a mostrar cuando arranquemos desde la unidad, cuando ingresemos al BIOS. ¿Ven? Installer.windows installers Windows 10.iso 1. Windows installers Windows 10. Esto es exactamente lo que nos va a mostrar cuando nosotros seleccionemos la unidad en el BIOS. Nos va a mostrar Windows Windows 10.is installers. Windows Installers Windows 10.iso en mi caso, que es la imagen ISO en sí desde la que se arranca. Yubi. Vista Y si nosotros nos metemos en la carpeta, en la primera carpeta que aparece, que dice Windows Installers, lo único que nos va a aparecer dentro de la misma va a ser Windows. Vista elementos lista. Windows 10.is. esto. Selección. La imagen ISO es lo único que nos va a aparecer en esta carpeta. Es decir, Descargas. no es mentira lo que yo les digo cuando les digo que esta herramienta lo único que hace es copiar la imagen copiar y pegar la imagen. O arrastrar y soltar la imagen, como bien lo deseemos llamar. Pero esto, al arrancar desde la unidad, funciona perfectamente. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les sea de su agrado este contenido y sobre todo les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Si tienen alguna duda, les recomiendo que la dejen en los comentarios. Yo se las estaré aclarando en el momento que pueda. O si han recibido este material por algún grupo de WhatsApp o por algún grupo de Telegram, no olviden que también estaré disponible en esos medios para que de este modo puedan contactarme, ya sea por alguno de los grupos donde lo hayan recibido o por el privado, para entonces aclarar cualquier duda relacionada con este o cualquiera de los temas de los que haya hablado en dicho canal.
Nos vemos en el próximo tutorial. Saludos.